Está por comenzar Aprendizajes Colectivos. Formación docente. Hola, ¿cómo les va? Soy Milena Gimón y en este programa especial vamos a estar hablando de la educación en tiempos de cuarentena. Tendremos a un invitado especial que tiene propiedad en la palabra, justamente en desarrollar herramientas para la educación. ¿Comenzamos? Y aquí estamos con nuestro invitado, palabra autorizada, Juan María Segura, especialista en educación, y esperemos que al final de esta charla nos dé algunas herramientas, ¿no?, para poder lidiar de estas condiciones complicadas, no naturales, pero bueno, bienvenido. Muchas gracias, Milena, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá compartiendo dudas, preguntas, además de herramientas. Pero hay respuesta para todo, porque la verdad que yo veo una situación complicada de lidiar y obviamente acudimos a ti para que nos trates de abrir el espectro un poquito más en cuanto a las herramientas que se pueden hacer para llevar la educación a nuestros hijos, considerando que muchos no están adecuados o no están acostumbrados a este tipo de educación. Sí, lo primero que creo que es importante entender es que en esta suerte de catástrofe mundial que aparece de golpes, lo que yo digo, un rayo en una noche estrellada, no había ninguna institución que estaba preparada para poder organizarse de la manera en la que ahora le estamos exigiendo que se organice. Yo te diría que el gran denominador común de esta situación de pandemia es que el hogar se ha convertido en la institución protagonista. Y hoy ves mucho la medicina, eventualmente la política, pero todo el resto de instituciones que tiene la sociedad, el hogar es como el gran protagonista. Y ese protagonismo que ha absorbido el hogar, lo ha absorbido tomando funciones que antes descansaban en otras instituciones. Descansaban en el club, descansaban en la parroquia, descansaban en la escuela, obviamente, en el gimnasio, en el boliche. Digo, hay una cantidad de actividades que funcionaban en la sociedad que hoy ocurren todos dentro del hogar. Entonces es el hogar el que se ha convertido, ha dejado de ser lo que yo le llamo una tienda de campaña, en donde uno llega al final del día y se lame las heridas ¿no? y se cambia sus herramientas y vuelve a recargarlas. Se ha convertido de eso en el territorio omnipresente de batalla y de práctica cotidiano. A ese territorio tenemos que tratar de entenderlo mejor, porque está siendo demandado con muchas cosas que no ha hecho antes, y tenemos que tratar de encontrarle nuevas normas, nuevas reglas. Es un territorio que necesita una normativa nueva, por más que la normativa sea un acuerdo transitorio entre los que coexisten dentro del hogar, pero necesita una normativa nueva, y esa normativa no va a ser un decreto público en el boletín oficial, es normativa que hay que coordinar. Pero yo te diría que el gran elemento acá nuevo es el hogar protagonista y vinculado con la educación frente a un sistema de escolaridad tremendamente desdibujado e ineficaz para tratar de seguir persiguiendo los objetivos que se ha perseguido naturalmente e históricamente. ¿Y esos roles quién los debe definir? Porque, a ver, en mi caso particular, como niño de 4 años, no estoy acostumbrada a ser yo la maestra, pero en este caso voy a tener que ser la maestra, voy a tener que ser la que lo acompaña en distintas cosas. ¿Se tienen que definir esos roles o naturalmente se tienen que dar? No, naturalmente no se dan. Lo que naturalmente se da es una adecuación individual a la responsabilidad que tiene eventualmente cada uno, atravesada por el estado de ánimo. Eso es lo que se da naturalmente. A esa situación, que es una radiografía propia en cada hogar, es distinto en cada hogar, dependiendo de la constitución de las edades que tenga la familia, de las actividades de los padres, de la capacidad de tener mayor o menor infraestructura edilicia, tecnológica, de recursos culturales, etc. Es distinto en cada caso. Con lo cual, frente a cada situación en particular, nos toca a cada uno definir esa nueva normativa. Milena, te toca definir la normativa en tu hogar. A mí me toca, junto con mi esposa, definir la normativa en mi propio hogar. Y para eso hay muy pocos lugares a donde uno pueda ir a mirar y a observar qué se toma como referencia. Vos sí podés tomar como referencia, por ejemplo, sistemas alternativos de escolarización. Cómo funciona uno, otro, qué tradición y qué especialidad disciplinaria tiene,
qué constitución de cuerpo de alumnos tiene, dónde está ubicado geográficamente. Tiene elementos comparables. En el hogar propio no tiene contra qué compararlo y tampoco puede compararlo contra una vivencia anterior equivalente. Entonces, lo único que queda en este nuevo hogar es desarrollar normativa nueva a medida de tu propia estructura familiar, en donde se entienda que en ese diseño la rutina nueva tiene un valor en sí mismo. La rutina antes estaba pautada por las instituciones externas al hogar. La rutina hoy tiene que ver con el propio funcionamiento del hogar, porque en esa rutina descansamos y podemos canalizar nuestro saber, nuestra energía, nuestro deseo de distraernos en algún momento, nuestro deseo de aprender, nuestro deseo de aumentar nuestra religiosidad, el que sea, pero tiene que ser a través de una rutina y no necesariamente a través de la expresión espontánea de los miembros de la familia, porque eso eventualmente no te permite, sí te permite pasar un fin de semana, no te permite pasar 4 o 5 meses de cautiverio, claro, por llamarlo de alguna manera. Y eso es la parte que preocupa, ¿no? El tema de, primero, no saber cuánto tiempo va a durar. Segundo, esa rutina que viene es aplicable, te puede llevar a la frustración en caso de no cumplir. ¿Cómo lidias con ese momento de la frustración? Porque seguramente muchos en sus casas están estableciendo algún cronograma de actividades, pero si no se cumplen, en algún momento puede llevar a eso, ¿no? A sentirte frustrado. Sí, yo te diría que la frustración es una de las emociones más presentes en este momento. La frustración y la angustia son como dos emociones muy presentes en los miembros de la familia. Y no lo digo en tercera persona, nos pasa, ¿no? Nos frustramos con cosas que no podemos hacer, nos frustramos viendo que a veces no podemos asistir de la manera que querríamos a miembros cercanos nuestros, nos frustramos cuando vemos nuestros padres a la distancia o los adultos mayores a los que hay que cuidarlos dejándolos solos. Es un concepto muy raro. Tenemos en general nosotros naturalizada la idea de que cuidar y asistir es ir, estar, acompañar, abrazar, y de golpe cuidar es aislarlo, es una cosa muy novedosa. Yo creo que acá tenemos que descansar mucho en el que tenemos al lado, sabiendo que todos vamos variando en la forma en la que sentimos en esta especie de tobogán de estados de ánimos y de montaña rusa emocional. Tenemos que recostarnos en el que tenemos al lado, tenemos que recostarnos en herramientas tecnológicas que eventualmente nos pueden hacer sentir cerca gente que no lo está, y tenemos que usarla todas las veces que lo creamos necesario, y después tenemos que desarrollar un proceso de reflexión interior que también nos dé herramientas propias a cada uno para estructurarnos de una manera más valiente y más estable frente a la frustración, frente a la angustia, frente a esa incertidumbre de la que hablamos al principio. Entonces es descansar un poquitito en lo que tenemos cerca, sabiendo que lo que tenemos cerca es más de lo que tenemos cerca físicamente, y a su vez comenzar un trabajo de mirada introspectiva para que nos haga fuerte de concepción, para que nos haga fuerte en nuestro interior. Yo creo que desde ahí hasta tenemos la posibilidad de construir un nuevo yo, mucho más fuerte, mucho más estable, mucho más valiente, de alguna manera algo inmune a los vaivenes que te ofrece tu agenda cotidiana o la vida en donde estés desarrollando tus proyectos. ¿Y cuánta mano izquierda, sí? Porque yo lo veo en el día a día, ¿no? No estamos acostumbrados a vivir 24/7 en la casa, conviviendo con las personas del círculo familiar. Más allá de que elegimos nuestra familia, elegimos crecer en la familia, generalmente la vida te da circunstancias que no estás todo el tiempo encerrado y haciendo actividades. Ahora, ¿cuánta mano izquierda hay que tener y cuánta autoridad debemos intentar llevar a cabo en estos tiempos para no perder después la singularidad de estar en la vida cotidiana, ¿no? El concepto de la autoridad es un concepto fascinante porque la autoridad no es ciencia, la autoridad es una convención útil en determinado momento para garantizar de alguna manera que se cumplan determinados procesos prepautados o prediseñados. Garantiza de alguna manera un flujo, el flujo a partir de la organización y de estructuración del poder, que es eso lo que la autoridad te permite, una administración pautada del poder. Vos podés de alguna manera ser agente de tránsito del flujo de bienes y servicios en una sociedad. Tiene autoridad el poder político, tiene autoridad el policía,
La escuela es una forma de organización de autoridad y no es una forma de organización de autoridad del saber, es una forma de organización de autoridad del flujo de determinados conocimientos. La escuela es una forma de autoridad, la familia es una forma de autoridad y está instituido que así sea. La religión tiene su propia autoridad. Bueno, ese funcionar que de alguna manera ya tenía una predefinición y una aceptación por parte de la sociedad, ese es el que de golpe colisiona contra esta pandemia. Y al colisionar contra esta pandemia, la autoridad de la escuela se debilita, la autoridad de la parroquia se debilita, la autoridad de una empresa se debilita y crece de alguna manera la oportunidad de que se refuerce la autoridad de un adulto dentro de su hogar. Institucionalmente, una escuela un hogar más protagonista, desde el punto de vista de la autoridad, a alguien le cae esa tarea. Esa tarea, si aceptamos que el hogar adentro no es una zona liberada, en donde la gente convive y hace lo que puede para pasarla bien, sino que es un proyecto en sí mismo, cada hogar es un proyecto en sí mismo, está bueno repensar cómo se debería administrar, ya que cae en cabeza de los adultos, ese nuevo rol que la epidemia le ha puesto en cabeza. Y no es algo sencillo de definir, porque no está claro cómo se ejerce esa autoridad que de golpe llegó, en qué momentos haya que ser condescendiente con situaciones puntuales, con estados de ánimo, en qué momento haya que ser estricto, ¿no? Pero efectivamente, la autoridad es algo que los adultos, vos en tu casa, yo en la mía, nosotros con nuestras parejas, tenemos que de una manera visible frente a los que están de alguna manera coordinados por quienes tenemos la autoridad ahora dentro del hogar. Tiene que estar visiblemente observable cada día y tiene que tener una consistencia con el tipo de rutinas que estemos pretendiendo que en nuestros hogares se lleven adelante. Yo creo que ese ejercicio es el que permitiría eventualmente un hogar más armonioso, un hogar más funcional, un hogar más agradable de estar. Recordemos, Milena, que la palabra norma proviene de la escuadra. La escuadra es una organización geométrica. La norma en la escuela es una forma de organización. La norma en el hogar debería permitir una forma de organización en este hogar nuevo. Y quien tiene la autoridad es el que debería tener la responsabilidad de diagramar esa nueva escuadra, esa nueva norma. ¿Para qué? Para que el hogar sea un lugar agradable de estar. Yo creo que el objetivo hoy, más que de calidad de aprendizajes, nosotros podemos aprender cosas que la escuela no enseña. La escuela no enseña tanto solidaridad, la escuela no enseña tanto la empatía, la escuela no enseña tanto a sensibilizarte con la problemática del otro. La escuela no te da un radar especial para que vos puedas capturar los estados de ánimo y las emociones del otro. Eso, hoy, el hogar puede permitirlo. Entonces, podría ser una de las alternativas que el hogar permita desarrollar una cantidad de conocimientos y una cantidad de aprendizajes vinculados a entender bien a tu prójimo. El hogar hoy te permite trabajar en lo próximo, que es lo que tenés al alcance, y en tu prójimo, y tu prójimo hoy es tu propia familia. Tenés como un pequeño reservorio adicional de afecto hacia tu prójimo inmediato, como para poder proponerte trabajar en empatía, en solidaridad, en acompañamiento, siendo que sabemos que todos vamos variando de estado de ánimo día a día. ¿Cómo podemos desactivar conflictos en momentos de pandemia? Estar 24/7, como hablábamos, en casa, ¿cómo se desactivan esos conflictos? Sí, yo creo que ahí, Milena, tenemos una situación que es muy nueva, que es que no es nuevo que haya conflicto en una familia, no. Naturalmente, todos tenemos lindas experiencias. Sí, pero antes los conflictos eran salir, ir al cine o no poder ir al cine porque no hiciste la tarea. Ahora son distintos. Claro, además antes cuando, digo, en una situación de normalidad, no en este nuevo normal al que están haciendo referencia, que nadie sabe bien qué es lo que quiere decir, pero queda lindo decirlo. Sí, sí. En la situación prepandemia, aun cuando vos tenías un conflicto adentro del hogar, ¿no? porque no estás en desacuerdo en algo puntual o porque no se cumplen tus expectativas o por lo que sea o porque tenés un mal día, aún en esos casos vos tenías la opción de salir a ventilarte.
y salir a ventilarte a veces sumado a el paso del tiempo, que el tiempo es como una gran terapia sola, opera, ¿no? El paso del tiempo finalmente opera porque enfría, porque baja las pulsaciones. Además tenías la posibilidad de ir a recrearte o eventualmente recostarte en terceros, en otros, en un amigo, en un compañero, en una amiga, en un familiar, y eso eventualmente te servía como el frontón en el cual descargar tu enojo, descargar tu frustración, no necesariamente resolver el conflicto, pero sí correrlo. Okay. Hoy esto no ocurre, porque hoy cuando te encontrás con conflictos equivalentes, y después tenemos que ver si en esta nueva situación no nos encontramos con más conflictos, que probablemente, pero hoy encontrándote con conflictos equivalentes, cuando te das vuelta, no tenés la posibilidad de escaparte. Te puedes escapar al rincón, a tu rincón preferido dentro de tu casa, pero enseguida, ¿no? Esos son como las cuerdas de un nuevo ringside, ¿no? Te escapás ahí, pero enseguida las cuerdas te traen al centro de la escena. Yo esto lo viví con mucha claridad viviendo fuera de mi país, y vos que llevas tiempo viviendo fuera de tu país también lo podés haber notado, que cuando tenés conflictos y estás lejos de tu ámbito de contención, no te queda más remedio que trabajarlos internamente y además trabajarlos inmediatamente, ¿sí? Porque si no, son como una gran piedra, son un lastre, son una cosa, son como un obstáculo muy presente en la convivencia cotidiana, que está muy exacerbada, ¿no? Cuando uno se va a vivir afuera o cuando uno está viviendo esta situación de encierro. Tener de alguna manera un obstáculo en el medio por el conflicto de hace 2 días es una barrera muy grande para la convivencia y para el objetivo primario de ese nuevo hogar, con esas nuevas reglas y con esa autoridad de alguna manera marcada para que se proponga un proyecto de convivencia armonioso. Con lo cual, frente a esto, no queda más remedio que a los conflictos abordarlos en el momento que ocurren. Y esto es positivo, ¿no? Porque es riesgoso, sí, pero es positivo, claro. Porque antes uno corría la basurita debajo de la alfombra y dejaba que se acumulara. Totalmente. Entonces eso en algún momento iba a explotar. Ahora como que no da tiempo para que explote, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo creo que lo que tiene de muy positivo no solo es que no se va generando esa gran montaña bajo la alfombra, ¿no? Que todos tenemos alfombras, claro, con mucha cosa abajo. No solamente eso, sino que uno aprende a encontrar el valor que tiene el dialogar de un conflicto. Muchas veces uno cree que no hablando de un conflicto, el conflicto se desarma. Y no solo no se desarma, sino que además uno no se entrena en estar hablando de algo que eventualmente produjo los estados de ánimo que uno no deseaba. Y el conflicto puede ser por algo que yo estoy viendo que ocurre que no me gustaría, por algo que no me sale que querría que me salga, por conductas que estoy queriendo que ocurran que veo que no ocurren, ¿no? Por cosas que indudablemente a mí me afectan. Nosotros en general les decimos a los padres que a la hora de ser empático con el chico, al chico hay que ayudarlo no hay que ayudarlo cuando tiene un conflicto el chico, a que el chico no sienta. No hay que ayudarlo a que el chico no tenga el conflicto, sino que hay que ayudarlo a que el chico decida, afectado por cómo siente, aprenda a adquirir una cierta sabiduría, sabiendo que siempre va a decidir afectado por el triunfo, por el éxito, por el fracaso, por la contención afectiva desde la soledad. Siempre va a decidir afectado por cómo siente. Bueno, la gestión del conflicto muchas veces decidimos no entrenarnos en dialogar afectados por cómo sentimos. Y yo creo que esta pandemia, con estos nuevos límites que tiene este ring, nos traen de vuelta al centro del escenario y nos dice, no, háblense. Claro. Y háblense significa, wow, qué situación incómoda, qué situación nueva. Sí, es nueva, sí es incómoda y efectivamente no tenemos entrenamiento en hacerlo porque hemos decidido abordar esto de otra manera. Bueno, es una oportunidad espectacular para trabajar en el conflicto. Y trabajar en la gestión del conflicto hoy significa escuchar mucho. Y escuchar mucho
tratando de no sentir expresiones de estados de ánimo del otro, como agresiones, tratando de entender que eventualmente, aun cuando esté construido el argumento del otro diciendo que uno es responsable de, muchas veces lo que está tratando es de poner de alguna manera, canalizando simplemente un estado de ánimo negativo que lo incomoda, y uno simplemente está vehiculizando que salga eso y que se exprese, y poder correrse, ¿no? Poder correrse de eso y poder permitir que la escucha y que el diálogo abran un territorio de acercamiento y de encuentro en el que no solo se desactiva el conflicto, sino que crecen todos. Claro. Crece la familia, crece la capacidad de respetar que el otro sienta distinto, crece el interés por entender qué te pasa y no estar simplemente preparado para decirte lo que yo pienso mientras vos me estás argumentando, ¿no? Que mis ojitos hacen así y yo ya sé que te quiero contestar y simplemente estoy esperando que te calles, que tanto ocurre, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto de estar encerrados nos vuelve al medio del ringside y nos hace dialogar. Y esto es sumamente valioso. Y que además le permite a toda la familia resolver el conflicto juntas, porque generalmente hay conflictos que se activan en la prepandemia, por ejemplo, donde la mamá resolvía o el padre resolvía, ahora tiene que ser en familia, lo cual es una actividad también que les permite trabajar en conjunto, ¿no? Definitivamente, y para inclusive para los hijos que están observando esta situación, aun cuando esta situación ocurra con más claridad entre los más grandes del hogar o los más adultos, para todos, en especial para los chicos que absorben lo que ya sabemos que absorben los chicos, es un gran laboratorio. Y es un laboratorio en donde eventualmente se puede llegar a aprender infinitamente más que en la escuela. Y de ahí el valor que tiene este hogar protagonista, de ahí la importancia que tiene ser enfático en las normas que se quieran establecer para este hogar, que tiene mucho para enseñarnos, no solo a los adultos, sino también a los jóvenes. Siempre puedes aprender más con Escuela Plus. Ingresa a escuelaplus.com para descubrir más contenidos y materiales complementarios. Síguenos en nuestras redes sociales. Sé parte de la comunidad Escuela Plus.